Gloria a su nombre, mis hermanos. Gloria a Dios, Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo. Es importante, hermanos, ver la palabra de Dios, con toda la claridad que la misma palabra de Dios enseña. Por ejemplo, si nosotros leemos los escritos de la Biblia del Nuevo Testamento, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, si leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que por todo el tiempo, hermano, el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo del Señor, que prácticamente siempre estuvo de alguna manera fallando, faltando al Señor, cometiendo pecados de idolatría, cometiendo diferentes tipos de pecados, hermano. De alguna manera el Señor siempre estuvo tratando de corregirlos, de guiarlos, de enseñarlos, mandándoles, enviándoles profetas, enviándoles maestros, enviando, hermano, tanta forma para que el pueblo tomara el camino. Pero aún así, hermano, en medio de desobediencias, de pecados, de idolatrías y de tanta cosa, el pueblo de Dios, hermano, siempre tuvo una sola creencia. El pueblo de Dios siempre creyó en un solo Dios. El pueblo de Dios siempre creyó en un solo Dios. Fue en Egipto, hermano, durante la esclavitud, donde ellos comenzaron de alguna manera, comenzaron a ser persuadidos, hermano, a tener algún tipo de confianza en algo más que no fuera solo y únicamente en el Dios de los ejércitos, hermano. Eso sucedió en Egipto, donde se tenían todo ese tipo de creencias paganas, hermano. Incluso en Egipto, por ejemplo, si usted, hermano, indaga en la historia, si usted indaga en la historia, indaga en la Biblia, en la palabra de Dios, en la historia, en el conocimiento, hermano, de las costumbres religiosas paganas de la antigüedad, usted se da cuenta, hermano, de que en Egipto también tenían una Trinidad. Y no solamente en Egipto, hermano, los fenicios, los asirios, y, hermano, montones de creencias paganas de diferentes tiempos, lugares donde las personas tenían creencias a través, precisamente filosóficamente, tenían creencias de trinidades paganas. Entonces, hermano, la Trinidad no es bíblica, la Trinidad no existe, la Trinidad no es parte de la Biblia, hermano. Aunque cuando Pablo, por ejemplo, comparte en las cartas que él envía, cuando Pablo habla o cuando Pablo dice, hermano, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, aunque aparentemente nosotros, los que preconcebimos la Trinidad en la mente, llegamos a pensar, los trinitarios llegan a pensar que ahí habla de la Trinidad. No, hermano, Pablo entendía de lo que él hablaba. Él no estaba hablando de una Trinidad, él no estaba hablando de un Dios en tres personas, él estaba hablando del único Dios que existía manifestado en carne. Y después, hermano, de que fue ascendido a los cielos, descendió el Espíritu Santo para poder morar en las personas y así de una manera dirigir a su pueblo a toda justicia y a toda verdad. Entonces, hermanos, yo creo que la iglesia, el pueblo de Dios siempre ha creído en un solo Dios y hasta la fecha, en la actualidad, siempre seguiremos creyendo en un solo Dios. El problema de las personas que no tienen enseñanza bíblica ni revelación son los que siempre van a creer en trinidades que no son de los primeros siglos para acá, sino muchos siglos antes del Señor Jesucristo. Es creencias paganas. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.